Bien, como les decía, vamos a ir explicando desde las zonas más externas hasta las más internas de la célula eucariota. Dentro de la envoltura celular nos encontramos en la célula vegetal con la pared celular y el animal con el glucocálix. Y luego explicamos la membrana celular que está presente en todos los tipos de células. Ahora seguimos con el citoplasma. Nos vamos un poco más hacia adentro de la célula y nos encontramos con el citoplasma. El citoplasma es una solución que está ubicada en el interior de la célula. Al ser una solución, ¿será que tiene un solo tipo de componente? ¿O tendrá varios componentes por ser una solución? ¿Tendrá un solo tipo de componente o tendrá varios componentes? Si es una solución, tiene varios tipos de componentes, tiene varias moléculas que lo componen. Es una sustancia gelatinosa, tiene un aspecto gelatinoso y está compuesta por agua, sales y proteínas, y en el interior del citoplasma nos vamos a encontrar con el núcleo. Este citoplasma puede contener y permitir el movimiento de organelos y de moléculas. Dentro del citoplasma nos vamos a encontrar con una gran variedad de organelos, por eso se les llama organelos citoplasmáticos, porque están dentro del citoplasma, y estos pueden estar teniendo algún tipo de movimiento allí dentro del citoplasma. Entonces aquí tenemos una célula. ¿Esta célula será una célula animal o una célula vegetal? ¿Será una célula animal o una célula vegetal? ¿Es una célula animal o vegetal? Ajá, por aquí me dice Lady que es animal, Denner también. ¿Cómo saben ustedes, así a simple vista, que es una célula animal? Por la forma, ¿verdad? Recordemos que la vegetal tiene forma poliédrica que se la da la pared vegetal. El animal, por lo general, es un poco más esférica. Y aquí tenemos todos los componentes del citoplasma. Los vamos a explicar uno por uno. El citoplasma comprende tres zonas principales que son la matriz citoplasmática, tiene un sistema endomembranoso y tiene organelos. Dentro de la matriz citoplasmática podemos encontrarnos al citoesqueleto. El sistema endomembranoso lo comprende el retículo endoplasmático, que puede ser rugoso o liso, el complejo de Golgi, la carioteca, que es la membrana nuclear, y tenemos organelos que pueden ser de doble membrana, de una membrana o sin membrana. Por ejemplo, dentro de los de doble membrana tenemos a las mitocondrias y los plastidios. De una membrana tenemos a las vacuolas, lisosomas, peroxisomas, glioxisomas, y sin membrana tenemos a los ribosomas y a los centriolos. Ahora vamos a proceder a explicar cada uno de estos organelos. Y esta es una de las diferencias entre la célula eucariota y la procariota. La procariota tenía pocas partes, pocas zonas, no tenía tantos organelos citoplasmáticos. Y miren todos los que contiene la célula eucariota. Y sin embargo, estos no son todos. Ahí faltan algunos. Estoy mencionando los más conocidos. Vamos en primer lugar con la matriz citoplasmática. La matriz citoplasmática es una sustancia celular que está formada por agua, proteínas, glúcidos, recordemos que los glúcidos son los mismos carbohidratos, lípidos, sales minerales e iones. Estos iones pueden ser tanto positivos como negativos, pueden ser cationes o aniones. En ella ocurre la síntesis de proteína y se encuentra en un estado coloidal. Por eso es una sustancia de tipo gelatinoso, en estado coloidal. Se le conoce como matriz citoplasmática, hialoplasma o citosol. Con cualquiera de esos tres nombres la pueden encontrar. Y cuando hablamos del citosol, nos referimos a la sustancia en sí, a la sustancia de la que está formada el citoplasma. Porque cuando hablamos de citoplasma, nos referimos a ese líquido, pero con los organelos incluidos.
Y si hablamos de citosol, nos estamos refiriendo solo al líquido. ¿Por qué está compuesto ese líquido? Es como que hicieran una gelatina y esa gelatina ustedes le agreguen, no sé, gomitas, caramelos, como para simular que son los organelos. Entonces, el citoplasma va a ser toda la gelatina con los caramelitos y las gomitas. Pero el citosol va a ser solo la gelatina, la composición de la gelatina, de qué está formada esa gelatina. Entonces, no sé si me doy a entender. Citoplasma es el conjunto con los organelos, citosol es solo la sustancia, por lo que está compuesta esa sustancia. Entonces, lo podemos encontrar como matriz citoplasmática y aloplasma o citosol. En los textos les puede aparecer con cualquiera de esos tres nombres. Y él está formado, o dentro de ese citosol, nos encontramos con el citoesqueleto. El citoesqueleto es un conjunto de microtúbulos y microfilamentos de actina, miosina y tubulina. Actina, miosina y tubulina son proteínas. Son proteínas que forman parte de ese líquido gelatinoso, de ese líquido que está en estado coloidal, y son los que les dan esa contextura. ¿El citoesqueleto qué función tiene? Si observamos la imagen, aquí tenemos la membrana celular, tenemos el citosol y dentro del citosol vamos a encontrarnos incrustados a los organelos citoplasmáticos. El citoesqueleto va a ser el andamio de esos organelos, va a ser quien sostenga, quien le dé estructura a esos organelos, quien mantenga esos organelos allí suspendidos en el citosol. Entonces, el citoesqueleto es eso, el andamio de los organelos dentro del citosol. Tenemos, por ejemplo, que está sosteniendo a las mitocondrias, a los ribosomas, al retículo endoplasmático. Entonces, el citoesqueleto se encarga de darle estructura al citosol para sostener a esos organelos allí. Y en conjunto me formen el citoplasma. Vamos a comenzar entonces ahora a explicar el sistema vamos con el sistema de endomembrana ahora. Sistema de endomembranas. El sistema de endomembrana es un conjunto de canales ramificados que se encuentran por todo el citoplasma de la célula. A lo largo de todo el citoplasma nos vamos a encontrar con diferentes tipos de sistema de endomembranas. Estos se encargan de metabolizar, transportar y almacenar sustancias, y además se encargan de delimitar espacios dentro de la célula. Uno de los sistemas de endomembrana es el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático se clasifica en dos tipos: en retículo endoplasmático liso y rugoso. Ambos retículos son un conjunto de sáculos aplanados, sáculos o sacos, que van desde la membrana celular hasta la envoltura nuclear. Es decir, van atravesando casi que todo el citoplasma. Vienen desde la membrana, desde lo más externo de la célula, hasta que se encuentran con el núcleo. Se distribuye por toda esa zona, desde la membrana hasta la envoltura nuclear. El retículo endoplasmático rugoso, a ver, ¿quién sabe por qué se llama rugoso? ¿Por qué se le llama rugoso? También se le conoce como retículo endoplasmático granular. ¿Por qué se le llama así? ¿Por qué se le llama retículo endoplasmático rugoso? ¿Por qué será? ¿No saben? El retículo endoplasmático rugoso se llama así por la presencia de los ribosomas. Los ribosomas le dan ese aspecto de granulado, de que tiene granos, algo así. Entonces, el retículo endoplasmático rugoso presenta riboforinas en su membrana. Riboforinas son proteínas que van a permitir la adhesión de los ribosomas. En este caso, ¿dónde vamos a encontrar
mayor cantidad de retículo endoplasmático rugoso? Lo vamos a encontrar en células que sintetizan proteínas, como por ejemplo en las células hepáticas, en las células de la glándula tiroides, en las células del páncreas, más que todo en órganos que sintetizan hormonas, órganos que pertenecen al sistema endocrino. Recordemos que las hormonas son de naturaleza proteica. Entonces, por eso las podemos encontrar mayormente en las células que sintetizan proteínas este tipo de retículo endoplasmático. Claro, él está presente en todas, pero en este tipo de células hay una mayor cantidad. Dentro de sus funciones tenemos que participa en la síntesis de proteínas de exportación, origina al Golgisoma o al complejo de Golgi y al retículo endoplasmático liso. Esto de que origina al Golgisoma es porque el retículo endoplasmático rugoso segrega vesículas con algún tipo de material y entonces a partir de esas vesículas se forma el Golgisoma. Y participa en la reaparición de la membrana nuclear. Si nos vamos al proceso de división celular, por ejemplo en la mitosis, en la profase dice la cromatina se condensa, los cromosomas se estructuran, la membrana nuclear desaparece en el citosol. En la profase, que es la primera fase, desaparece la membrana nuclear. Pero en la telofase, esta membrana nuclear reaparece. Esta membrana nuclear reaparece y esto es gracias al retículo endoplasmático rugoso. En la telofase, que es la última fase de los procesos de división celular. Ahora tenemos el retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático liso no presenta ribosomas, por eso se le llama liso, porque no tiene ese aspecto granulado. También se le conoce como retículo endoplasmático agranular, porque no presenta ese aspecto. Y él, dentro de sus funciones, tiene que participar en la síntesis de lípidos, en la detoxificación celular, por ejemplo, cuando entra algún tipo de sustancia nociva en nuestro organismo y entra en nuestras células, va a ser el retículo endoplasmático liso quien se encargue de eliminar esas sustancias nocivas. Participa en la degradación de hormonas, es decir, moléculas grandes, hormonas que son de gran tamaño, las degrada a otro tipo de sustancias. Participa en la glucogenólisis. Glucogenólisis es el proceso de síntesis de glucosa a partir de glucógeno. En nuestros músculos se almacena glucógeno. Y a partir del glucógeno, degradando el glucógeno, nosotros podemos obtener glucosa. Si nuestra fuente de energía, que es la glucosa, se agotó y necesitamos más glucosa, entonces nuestro organismo va a recurrir al músculo para tomar ese glucógeno y transformarlo en glucosa. Ese es el proceso de glucogenólisis. Transformar glucógeno en glucosa. Y también participa en la acumulación de calcio para el proceso de contracción muscular. Es decir, entonces, que el retículo endoplasmático liso lo vamos a encontrar mayormente en las células que pertenecen al tejido muscular. Lo vamos a encontrar en la sarcómera, en el tejido muscular. Aquí tenemos a los dos, tenemos el retículo endoplasmático liso y el rugoso. El rugoso, que es el que tiene los ribosomas, él viene desde el núcleo. O sea, la membrana nuclear se va a formar junto con el retículo endoplasmático rugoso. Va a ser una prolongación del retículo endoplasmático rugoso. Y luego tenemos al retículo endoplasmático liso, que está mucho más cerca o viene desde la membrana celular. ¿Por qué el rugoso está más cerca del núcleo? Porque recordemos que la síntesis de proteína, ¿dónde inicia? Inicia desde el núcleo, que sale el ARN mensajero. Por eso los ribosomas están más cerca del núcleo. Continuamos con el sistema de endomembranas y ahora tenemos al complejo de Golgi o Golgisoma.
Este también es un conjunto de sacos aplanados. Todo el sistema de endomembranas tiene esta forma, sacos aplanados. Puede formar dictiosomas y vesículas. Procesa y empaqueta sustancias que vienen del retículo endoplasmático. Recordemos por acá me decía, origina el Golgi-soma y el retículo endoplasmático liso. En el rugoso decía eso. Entonces dice que procesa y empaqueta sustancias que proceden del retículo endoplasmático. Estas sustancias que él va a procesar y va a empaquetar las va a liberar por exocitosis. Si recordamos el tema que vieron el miércoles en la tarde, para los que estuvieron, el proceso de exocitosis es un tipo de transporte activo. Es un tipo de transporte activo. Es cuando la célula libera hacia el exterior algún tipo de sustancia, ya sea una sustancia de desecho o una sustancia de secreción. Generalmente el complejo de Golgi libera sustancias de secreción, por eso está presente en células de activa secreción, porque genera moléculas de secreción, no de desecho. Les recuerdo, en el transporte activo teníamos endocitosis y exocitosis, y la exocitosis se daba de dos maneras: por egestión, que es cuando la célula elimina o libera sustancias que no fueron absorbidas, que la célula no la necesita y la libera hacia el medio extracelular. Y tenemos la secreción, que es cuando se degrada algún tipo de molécula grande a moléculas más pequeñas, entonces una se absorbe y la otra se libera, y esta que se libera pasa a formar parte, ya sea de la membrana celular o de la pared celular, o va hacia otra célula a cumplir alguna función. Entonces, en el caso del complejo de Golgi, libera sustancias por exocitosis, pero del tipo secreción. No egestión, sino secreción. Dentro de sus funciones, entonces, tenemos que participa en la formación de la pared celular. Recordemos que la pared celular es producto de secreción del complejo de Golgi, se los expliqué en la clase anterior. La función es la secreción celular. Participa en la glucosilación de lípidos y proteínas. Esto de glucosilación de lípidos y proteínas es cuando un lípido se asocia a un glúcido o cuando una proteína se asocia a un glúcido. Glúcidos son carbohidratos. Entonces, por ejemplo, ¿de dónde vienen los glucolípidos? ¿De dónde vienen las glucoproteínas? Vienen de un proceso de glucosilación. Un proceso de glucosilación que es cuando se asocia un glúcido con un lípido o un glúcido con proteínas. Participa en la biogénesis, es decir, en la formación de lisosomas, peroxisomas, glioxisomas y vacuolas, que ya esos se los voy a explicar. Participa en la excreción celular, en el almacenamiento de proteínas y participa en la formación del acrosoma del espermatozoide. Recordemos que el espermatozoide, su forma es una cabeza que se llama acrosoma y una cola que se llama flagelo. El complejo de Golgi va a participar en la formación del acrosoma. Y aquí tenemos al complejo de Golgi. Es un conjunto de sacos aplanados. Él toma vesículas que provienen del retículo endoplasmático rugoso, las procesa, toma lo que necesita y lo que no lo empaqueta para liberarlo como vesículas de secreción. Estas vesículas pasan a formar parte de otras zonas de la célula o pasan al medio extracelular y son tomados por otra célula. ¿Alguna pregunta aquí? ¿O continuamos? ¿Alguna pregunta, algún aporte? ¿Todo claro? ¿O no estamos? ¿O me dejaron sola? Bien, seguimos entonces. Seguimos con el sistema de endomembranas y ahora tenemos a la carioteca.
La carioteca es una doble membrana. La carioteca es la membrana nuclear. Es una doble membrana. Si se fijan, tenemos una membrana externa y tenemos una membrana interna. Por allí me preguntaron que si era hueco. Recordemos que las membranas están formadas mayormente por fosfolípidos y estos tienen una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica. Entonces eso hace que las colas se encuentren y las cabezas queden en contra. Entonces por eso se ve como un espacio. Esta carioteca tiene numerosos poros. A través de esos poros es que entran y salen proteínas, o por allí es donde sale el ARN mensajero. La membrana externa tiene ribosomas. Por acá tenemos algunos ribosomas. Y la membrana interna es lisa. Si se fijan, la membrana interna no tiene nada. Es una prolongación del retículo endoplasmático rugoso. Aquí tenemos al retículo endoplasmático rugoso y de una vez comienza la carioteca. Y separa el contenido del citoplasma y el contenido del núcleo. ¿Y a quién contiene el núcleo? Contiene al material genético, contiene al ADN. Entonces la carioteca lo que hace es delimitar ese material genético. Va a tener protegido el material genético allí, que esta es la gran diferencia con las células procariotas, que las células procariotas su ADN no está delimitado, no tiene un núcleo, no tiene una membrana nuclear, sino que el ADN se encuentra disperso por el citoplasma. Entonces, carioteca es la membrana nuclear, es una doble membrana, cuenta con numerosos poros por donde entra y salen sustancias. Es una prolongación del retículo endoplasmático rugoso, tiene ribosomas adheridos a ella, a la carioteca, y separa el material genético del resto de la célula. Ahora comenzamos con los organelos. Tenemos a los organelos de doble membrana, en primer lugar. Vamos a hablar de las mitocondrias. Las mitocondrias se encuentran dispersas en el citoplasma. Hay numerosas mitocondrias en el citoplasma, puesto que ellas son las que aportan la energía. Tienen forma esférica o forma de bastones. Por ejemplo, esta que aparece en la imagen tiene forma de bastón. Tiene una membrana interna con enzimas para el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y la síntesis de ATP. La membrana interna es esta que está de color amarillo y adentro es azul. Ella tiene digamos que tiene como un citoplasma. La mitocondria tiene su propio citosol. La mitocondria es como una célula pequeña dentro de la célula. Ella es de doble membrana, tiene su membrana externa, tiene su membrana interna, y en esa membrana interna hay un citosol que se llama matriz, también matriz. Igual el citosol también se llama matriz citoplasmática. Tiene su propio ADN, tiene ribosomas, y en esa matriz ocurren reacciones. Ocurre, por ejemplo, el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria, que todo esto es para el proceso de respiración celular, y se produce la síntesis de ATP. Y les recuerdo que ATP es la molécula de energía. La energía que necesita la célula para todos sus procesos viene de las mitocondrias. Esa formación del ATP viene de allí. ATP les recuerdo que se llama adenosín trifosfato. La membrana interna forma pliegues denominados crestas mitocondriales. La forma que tiene se le llama crestas mitocondriales. En las crestas se observan inclusiones, cadenas de ADN y ribosomas. Su función es participar en la respiración celular aeróbica y en la producción de energía en forma de ATP. Y les explico, o creo que ya se los había dicho, pero se los recuerdo, que nosotros solo tenemos ADN mitocondrial de nuestro progenitor femenino. No tenemos ADN mitocondrial de nuestro papá. Esto es porque cuando ocurre el proceso de fecundación, el espermatozoide pierde su flagelo y solo entra el acrosoma, solo entra la cabeza, que es la que tiene el material genético. Entonces, ¿por qué no entran mitocondrias?
El flagelo contiene todas las mitocondrias del espermatozoide. ¿Por qué? Porque ellas son las que le están aportando esa energía para que se pueda desplazar y llegar hasta el óvulo. Cuando llega el óvulo, cuando va a ocurrir la fecundación y ocurre el proceso de fusión, que es cuando el espermatozoide entra, solo va a entrar el acrosoma, solo entra la cabeza y pierde la cola. Al perder la cola, se fueron todas las mitocondrias, o sea, se fue allí todo el ADN mitocondrial. Entonces solo va a ser el óvulo quien aporte ese ADN mitocondrial. Continuamos con los organelos. Creo que ya viene el receso, entonces vamos al receso y seguimos ahorita con los plastidios. Vamos a receso y seguimos con los plastidios. Ok, entonces continuamos con los organelos de doble membrana. Tenemos a los plastidios, aquí falta una I, son plastidios. Los plastidios están presentes solo en vegetales. Y tenemos dos tipos principales, los leucoplastos y los cromoplastos. Los leucoplastos son los que no tienen ningún tipo de pigmento, ellos carecen de pigmento y se encargan de almacenar sustancias, o sea, en este caso van a almacenar carbohidratos. La función principal de los plastidios es almacenamiento. Algunos almacenan nutrientes, otros almacenan pigmentos que sirven para algún tipo de proceso dentro de la planta o dentro del vegetal en general. En este caso, los leucoplastos almacenan carbohidratos. Y los cromoplastos son aquellos plastidios que contienen pigmentos de diversos colores. Estos se encargan de almacenar pigmentos fotosintéticos, pigmentos secundarios y también son de reservas nutritivas. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, a aquellos cromoplastos que almacenan betacarotenos. Los betacarotenos son de color naranja. A ver, ¿qué vegetal, ya sea una fruta, una verdura, una hortaliza, qué vegetal tiene betacarotenos? Uno que sea de color naranja, que tenga betacarotenos. Uno que sea de color naranja, ¿cuál sería? Por ejemplo, ¿cuál? La zanahoria, por ejemplo, tiene betacarotenos. Licopeno es de color rojo. Un ejemplo para algún vegetal que contenga licopeno. Alguna fruta, verdura, el tomate, por ejemplo, contiene licopenos. Xanthophylla, color amarillo. Xanthophylla, color amarillo. Un ejemplo. El plátano, por ejemplo, ¿qué más? El choclo, por ejemplo, ayer me mencionaban el oyuco también. Y uno de los más conocidos dentro de los cromoplastos son los cloroplastos. Los cloroplastos son altamente especializados. Ellos contienen clorofila A y clorofila B. La clorofila es un pigmento fotosintético y en los cloroplastos es donde se realiza el proceso de fotosíntesis. Además, los cloroplastos presentan también su propio ADN. Entonces, los leucoplastos no contienen ningún tipo de pigmentación y los cromoplastos sí tienen pigmentos. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, este cromoplasto pertenece a los cromoplastos que almacenan betacarotenos por el color de las partículas que hay dentro de él. Tenemos el cloroplasto, los leucoplastos que no tienen ningún tipo de pigmento, los amiloplastos. En este caso, los amiloplastos, ¿qué almacenarán? ¿Qué almacenarán los amiloplastos?
¿Qué almacenan? Amiloplastos. ¿Qué almacenarán los amiloplastos? Ellos almacenan almidón. Los oleoplastos, ¿qué almacenan? ¿Qué almacenan los oleoplastos? Óleo. ¿Óleo viene de qué? Oleoplastos. Los oleoplastos almacenan grasas, almacenan sustancias grasas. Entonces, amiloplastos almidón, oleoplastos grasas y proteinoplastos, este está más fácil, proteinoplastos. Proteínas, almacenan los proteinoplastos. Continuamos con los organelos, ahora vamos con los organelos de una membrana. Los organelos que tienen una sola membrana. Tenemos en primer lugar a las vacuolas. Las vacuolas son vesículas que pueden contener, bueno, todas contienen agua, pero aparte de agua pueden contener alimento o desperdicios también. O sea, sustancia de excreción de la célula. Estas se forman por el retículo endoplasmático o por invaginación de la membrana celular. Son más grandes en las células vegetales. Cuando hablamos de que se forman por el retículo endoplasmático es porque el retículo endoplasmático forma algún tipo de vesícula y a partir de allí se forman las vacuolas, ya sea una vesícula de agua, vesícula de desperdicio. Y cuando hablamos de que se forma por invaginación de la membrana celular, esto es por el proceso de fagocitosis o pinocitosis. Recordemos que en la fagocitosis, lo que estuvieron en la clase del miércoles, la fagocitosis, ¿cómo se daba? La membrana celular iba formando como una curva, hace una curva en su membrana, la célula hace una curva en su membrana que termina cerrándose completa y englobando al material, ya sea un líquido o sea un sólido. Luego que lo engloba, eso pasa hacia el interior de la célula. Entonces puede formarse la vacuola de esas dos maneras, porque el retículo endoplasmático libere una vesícula o porque la membrana forme esa vesícula. Son más grandes en células vegetales. Ya les muestro la diferencia ahorita. Dentro de sus funciones, en las células animales tiene una función de almacenamiento y en las células vegetales tiene la función de osmorregulación, es decir, que va a regular los líquidos de la planta y también puede almacenar pigmentos, puede contener pigmentos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una célula vegetal y una célula animal. Y esta es la gran diferencia entre el animal y la vegetal. Aparte de la pared celular, la vacuola. En las plantas, su vacuola es mucho más grande. Esto es más que todo para reservar agua. Más que todo para reservar agua. Por ejemplo, las plantas tipo los cactus, las suculentas, ellas tienen vacuolas muchísimo más grandes que el resto de las plantas. Porque, por ejemplo, los cactus, ellos se dan en zonas áridas, en zonas xerófilas, donde el suministro de agua es escaso, entonces ellas necesitan acumular agua dentro de ellas. ¿Y dónde acumulan esa cantidad de agua? La acumulan en sus vacuolas. Igualmente las suculentas no se pueden regar todos los días, si no me equivoco se riegan una vez por semana nada más. ¿Por qué? Porque podemos ahogarlas. Se va a hinchar su vacuola, toda la célula se hincha y revienta la célula estalla. Entonces lo que hacemos es ahogarlas y las regamos todos los días. Entonces hay plantas que son así, que no se pueden regar todos los días, porque si no lo que hacemos es ahogarlas. Entonces la diferencia entre la célula animal y vegetal, aparte de la pared celular, va a ser su vacuola, el gran tamaño de la vacuola. Continuamos con los organelos de una membrana y ahora tenemos a los lisosomas. Los lisosomas tienen forma de vesícula
o de bolsa. Si se fijan, todos los de una membrana tienen forma de bolsa o de vesícula. Y el sistema endomembranoso tenía forma de sacos aplanados. Tenemos entonces los lisosomas están en forma de bolsa o vesícula, son producidos por el aparato de Golgi. Recordemos que el aparato de Golgi liberaba vesículas. Bueno, una de esas vesículas van a formar los lisosomas. Dentro de los lisosomas nos vamos a encontrar con enzimas hidrolíticas en su interior. Estas se encargan de degradar moléculas grandes. ¿Cuáles son sus funciones? Participan en la digestión o realizan la digestión intra y extracelular y realizan autofagia. Entonces, los lisosomas vienen siendo como el sistema digestivo de la célula. Estos lisosomas, al tener esa cantidad de enzimas dentro de ellas, ya son las que se encargan de hacer la digestión intra y extracelular. Ellas se encargan de degradar las moléculas que entran a la célula. Realizan autofagia, es decir, si hay un lisosoma que, por ejemplo, entró algo a la célula que era nocivo para la célula, ¿qué hace el lisosoma? Digamos que se autoelimina, se come él mismo, hace autofagia. Él mismo se va a consumir. ¿Por qué? Para evitar que el resto de la célula se contamine o se intoxique. Y aquí tenemos en la imagen lo que es un lisosoma. Tenemos el complejo de Golgi o el aparato de Golgi. Él libera esas vesículas y esas vesículas pasan a formar un lisosoma. Del complejo de Golgi se pueden formar lisosomas, glioxisomas o peroxisomas, que ya se los voy a explicar. De allí del complejo de Golgi esto puede salir también hacia el exterior de la célula y él va a formar parte de la pared celular o del glucocálix también. Entonces, el lisosoma, el aparato de Golgi, tiene una gran función, tiene una gran importancia dentro de la célula, porque a partir de él se forman otras estructuras. Tenemos aquí más de cerca el lisosoma. Entonces, si ven, es una vesícula o un saco. Dentro de él tenemos enzimas que se encargan de hacer ese proceso de digestión, tanto intracelular como extracelular. Además, adherido a él, en la parte externa nos encontramos con una gran cantidad de proteínas. Estas proteínas van a permitir el paso de las sustancias hacia el interior de esos lisosomas. Seguimos con los organelos de una membrana. Ahora tenemos a los peroxisomas. Los peroxisomas son vesículas pequeñas, también son producto del complejo de Golgi. Tenemos que en los peroxisomas hay una gran cantidad de enzimas, principalmente la catalasa. La catalasa es una de las más importantes. Los peroxisomas son propios de la célula animal. Los peroxisomas son propios de la célula animal. Dentro de sus funciones tenemos que se encarga de degradar el peróxido de hidrógeno y de proteger y desintoxicar a la célula. El peróxido de hidrógeno es nocivo para nuestras células. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto se forma, vienen los peroxisomas y con la catalasa, que es una de sus enzimas, van a degradar ese peróxido de hidrógeno. Recordemos que el peróxido de hidrógeno, a ver quién se sabe la fórmula del peróxido de hidrógeno. ¿Quién se la sabe? Peróxido de hidrógeno, ¿cuál es la forma? La fórmula es parecida a la del agua. Es H2O2. El peróxido de hidrógeno es H2O2. Esta sustancia es tóxica para nuestras células. Entonces, los peroxisomas la van a degradar en agua y oxígeno. Entonces, cuando esto entra a nuestra célula, viene la catalasa, que está dentro de los peroxisomas, y van a degradar ese peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Ahora tenemos a los glioxisomas, que son propios de la célula vegetal. Peroxisomas del animal, glioxisomas de la vegetal.
Los glioxisomas se encargan de convertir a los ácidos grasos almacenados en las semillas en carbohidratos. ¿Cómo sería esto? Generalmente las semillas contienen ácidos grasos. Por ejemplo, dentro de los frutos secos nos encontramos a un gran número de semillas. Y esas semillas contienen ácidos grasos, contienen grasas buenas. ¿Qué pasa? Cuando la semilla, en ella ocurre el proceso de germinación, entonces estos ácidos grasos que están almacenados en esa semilla van a ir convirtiéndose poco a poco en carbohidratos. ¿Para formar qué? Para formar, por ejemplo, la celulosa de la pared vegetal, ya que está naciendo un nuevo organismo, está naciendo la planta, entonces ya se está formando, cuando se comienzan a formar las hojas, el tallo, todo eso, ya allí comienza a aparecer lo que es la celulosa. Y entonces esto viene como producto de una conversión de ácidos grasos a carbohidratos. No completamente, pero ocurre ese proceso. Parte de los ácidos grasos que habían en la semilla durante el proceso de germinación pasan a ser carbohidratos. Ahora vamos con los organelos sin membranas. No tienen membrana estos organelos. Y nos encontramos con los ribosomas. Los ribosomas son dos subunidades de macromoléculas. Recordemos que los ribosomas son dos estructuras que están unidas. O sea, son una subunidad grande y una subunidad pequeña, y en medio de esas dos subunidades pasa el ARN mensajero y allí ocurre el proceso de síntesis de proteínas. Está formado en un 35% de proteínas y un 65% de ARN. ¿Cuál es el ARN que forma parte de esos ribosomas? Y creo que ya en otro tema se los había preguntado. ¿Cuál es el ARN que forma parte de los ribosomas? ¿Cuál es el ARN que forma parte de los ribosomas? Está fácil, el mismo nombre lo dice. No, no es el mensajero. Es el ARN ribosomal o ribosómico. Entonces, los ribosomas están formados en un 35% de proteínas, que serían las riboforinas, y en un 65% de ARN ribosomal. Estas son partículas globulares que se encuentran ubicadas en el citosol. Pueden estar dispersas en el citosol, pueden estar adheridas a la membrana nuclear o formar parte del retículo endoplasmático rugoso. Entonces, ¿por qué no tienen membrana? Porque ellos son proteínas en combinación con ARN. Dentro de su función tenemos que traduce la información que viene del ARN mensajero, el cual es el proceso de síntesis de proteínas. Y aquí tenemos a los ribosomas, tanto dispersos en el citosol como adheridos al retículo endoplasmático rugoso, o lo podemos encontrar en la membrana nuclear también. Ahora vamos con los centriolos. Centriolos o centrosomas. Los centriolos, estos son estructuras huecas, si se fijan, huecas porque el espacio está vacío, en el interior está vacío. Están compuestas por tripletes de microtúbulos. Cada 3 microtúbulos se unen en forma del triplete y me van dando esa forma esférica. Estos centriolos o centrosomas, durante la interfase del ciclo celular, hay dos, nos vamos a encontrar con dos. Y esto lo encontramos en las células animales durante el proceso de división celular. ¿Cuál es la función de los centriolos o centrosomas? Ellos se encargan de organizar estructuras relacionadas con movimientos celulares. Los centriolos o centrosomas van a participar en el proceso de división celular. Por ejemplo, en la mitosis y en la meiosis, hay un momento en que los centrosomas y centriolos se van a dirigir a los polos de la célula
para formar el uso acromático. Sería esto que tenemos acá. Estos son los centriolos. Ellos se van hacia los polos de la célula, me forman el uso acromático, que serían estas líneas. ¿Cuál es la función del uso acromático? Que los cromosomas se alineen en él. Por ejemplo, en la segunda fase, metafase, sería la segunda fase, tenemos la profase, metafase, anafase y telofase. En la metafase, los cromosomas se alinean en el centro de la célula, se alinean acá. Y esto es gracias a los centriolos. Ellos dan esa estructura, me forman el uso acromático para que los cromosomas se puedan alinear. Por ejemplo, esta imagen, ¿en qué fase estará? ¿En qué fase estará esa imagen? ¿Qué fase es? Los que recuerdan división celular. División celular lo tuvieron que haber visto en tercer año. ¿En tercer año? Sí, en tercer año se ve división celular. ¿Cuáles son las fases de la mitosis? Tenemos profase, metafase, anafase y telofase. ¿En qué fase está esta imagen? ¿No saben? Esta imagen está en anafase, pero anafase temprana. Está en anafase temprana. ¿Por qué? Porque los cromosomas venían de estar alineados en el centro, que es la metafase, y comienzan a alejarse hacia los polos. Uno se van yendo hasta este lado y el otro hasta este lado. Es una anafase temprana, ya se comienzan a dirigir hacia los polos. Luego tendría que irse separando. Ocurre la citocinesis, que es que el citoplasma se divide en dos, y estas se vienen para acá para formar una célula, y estas se van para allá para formar otra célula, que ya ahí sería la telofase. Entonces está en anafase temprana. Con esto entonces terminamos todos los organelos citoplasmáticos. Todos los organelos citoplasmáticos. Allí nos está faltando el núcleo, que lo vamos a ver aparte. El núcleo lo vamos a ver en otro tema. El núcleo lo vamos a ver en otro tema. Entonces con esto terminamos el tema. Ahora les voy a hacer unas preguntitas a ver qué les quedó.